Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics gracias. Capítulo 21 Rey inglés Santo Frances Ishtar y Ereshkigal en el punto de mira. Como probablemente hayas entendido, la intoxicación alimentaria de Shirou, y Goudou y Suaren, es solo una forma de permitir que las dos hermanas tengan el papel principal. Utonova. Somos dos personas diferentes, y es normal que tengamos puntos de vista diferentes. No tengo ningún problema con la contradicción por sí misma. Si alguien viene a mí a explicarme, con evidencia, que me equivoqué en algo y que su punto de vista me parece correcto, no dudaría en reescribir mi texto. Boisilla. El autómata de la célula lunar también se llama Ojo de Dios, Santo Grial y Jaula de Angélica, en realidad, otro nombre para Serafín Dios. Santo. Angelical. Sí, pero solo le dan nombres los humanos. No es realmente un dispositivo divino, incluso si su poder excede el de los dioses. El rey Arturo que será convocado será Artoria Lancer. Así que... No, en primer lugar, no es una invocación. El rey Arturo del Campioverso ya está aquí, y por más de 1500 años. Pero está dormido. Guinevere solo tiene que encontrar a Valón para despertarlo. Entonces, incluso si Artoria aparecerá en esta historia, será la versión extraverse de saber, ligeramente diferente de la versión FSN/FGO, núcleo y Muji. Sobre cómo Ludo Ao cocinó el núcleo. No inventé este método que aparece en varios mangas de artes marciales. La idea es ingerir un elemento extraño, que en realidad actúa como un veneno. Tienes que luchar contra este veneno y rechazarlo para volverte fuerte. Para tomar un ejemplo bien conocido, en Dragon Ball, volumen 13, Son Goku logra revelar su verdadero poder bebiendo Ochoshisui, el agua sagrada del maestro Karin, y gracias a este impulso de poder, logró derrotar al rey Piccolo. Ishtar, teniendo todo el conocimiento de Rin Tosaka, tiene todas las razones para estar irritado por este método, peligroso e ineficaz. Recuerda que el Jewel Magecraft es una forma de fluir y transferir poder. Es decir, hechizos que se ocupan de la transferencia de energía o información de un objeto a otro. La diosa habría sido bastante capaz de transferir directamente energía del núcleo a Shirou, Goudou y las chicas. Casi al instante, y sin sufrir. Pero bueno, estamos hablando de Ludo Ao, la defensora de la fuerza bruta definitiva, ella siempre elige la solución más directa y brutal. Rey inglés y Santo Francés. Laughlin, Nevada, Estados Unidos. A unas 100 millas al sur de Las Vegas, Laughlin es una pequeña ciudad en el río Colorado, justo en la frontera con Arizona. En realidad era parte de la ciudad de Mojave. El Laughlin River Lodge era un hotel ordinario de 3 estrellas. El único interés de este hotel era su proximidad al aeropuerto internacional Bulead. Se podían escuchar los aviones incluso con las ventanas cerradas. En una habitación con aire acondicionado, un coloso rojo barbudo jugaba con una consola de videojuegos de última generación. Estaba vestido con pantalones de fatiga militar y una camiseta tamaño XL impresa con el logotipo de Admirable Tactics. Hizo una pausa para escuchar un boletín de noticias en la radio. Se levantó, salió de su habitación para ir y llamó a la habitación de al lado. Una joven vino a abrir la puerta. Tenía la piel morena, el pelo blanco y los ojos rojos. Iskandar, ya que era él, habló. Discúlpame por molestarte, Altera. Pero Jeanne todavía no ha regresado, y acabo de enterarme de que hubo algún tipo de accidente industrial en Compiègne. Suena muy parecido a las excusas de los Reyes Magos locales para encubrir un evento sobrenatural. Altera asintió. Pero antes de que pudiera hablar, vino una voz arrogante. Tengo esto, Rey del Conquistador. Eso hizo sonreír a Iskandar. Pensé que Jeanne era una idealista insoportable, Goldie. Ella hace reír mucho al rey. Tal vez debería agregarla a mi tesoro porque necesito un bufón. Sin embargo, no se equivoquen, Iskandar. No estoy haciendo esto por ella. Es solo que el rey se está quedando sin tolerancia. Es un insulto al rey más viejo estar confinado en un lugar tan miserable. De hecho, fue un reproche dirigido a Altera. Desde su llegada, Gilgamesh les pidió que se instalaran en uno de los hoteles Palacio de Las Vegas.
pero Altera prefirió mantener un perfil bajo para no llamar la atención. Nevada no estaba lejos de San Francisco, donde vivió el campeón John Pluto Smith. Londres, capital del Imperio Británico. La ciudad de Londres, parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, había sido reconstruida en una ciudad moderna que se extendía a lo largo de ambas orillas del Támesis. Ya no se parecía a la ciudad oscura e infestada de smog descrita en las investigaciones de Sherlock Holmes o en las novelas de Dickens. La mayoría de las casas victorianas habían desaparecido, al igual que los barrios insalubres llenos de prostitutas y mendigos donde Jack el Destripador estaba desenfrenado. Esto no significaba que los monumentos que dominaban la ciudad victoriana hubieran desaparecido. La Catedral de San Pablo, o esa maravilla neogótica que era el Puente de la Torre, todavía estaba allí. Otros monumentos más antiguos también habían sobrevivido al Blitz de Londres. El primer lugar, el más famoso de ellos, es la Torre de Londres. Una fortaleza construida por Guillermo el Conquistador con bloques de piedra importados de Normandía. El símbolo es fuerte, que más tarde se convirtió en una prisión conocida por sus fantasmas y su sangrienta historia. El arsenal de Woolwich era mucho menos turístico. Situado aguas abajo de la Torre de Londres, pero en la otra orilla, el arsenal estaba frente al aeropuerto de la ciudad de Londres. La historia del arsenal real comenzó en 1540, en la era Tudor. En su apogeo, durante la Primera Guerra Mundial, esta fabricación de armas y municiones empleó a 80,000 personas. Como fábrica de armas, el sitio fue cerrado en 1964. Algunos edificios fueron arrasados, otros se convirtieron en casas o negocios, mientras que el antiguo arsenal se convirtió en una zona residencial. Hasta 1994, algunos edificios fueron ocupados por el Ministerio de Defensa. Fue en este momento que Alexander Gascoigne se convirtió en un campione, 1, y eligió establecerse en la Royal Brass Foundry, 2, la fundición que había fabricado los cañones utilizados por el Duque de Wellington en la batalla de Waterloo. Rápidamente reclutó a muchas personas talentosas. Ocultistas que se centran puramente en la investigación, plebeyos que buscaron venganza contra los hechiceros por la muerte de familiares, matones callejeros, estafadores y ladrones impenitentes. Esta organización tomó el nombre del lugar donde se habían establecido, haciéndose famosos como Royal Arsenal. La pasión del príncipe negro Alec era la adquisición de objetos mágicos. Los ocultistas investigaron manuscritos antiguos y leyendas en busca de pistas que pudieran conducir a artefactos antiguos u objetos examinados prestados por el asesino de dioses, mientras que los otros miembros espiaron a los propietarios de futuras adquisiciones o robaron los objetos en nombre de Alec Gascoigne. Todos los objetos adquiridos por Alec se agruparon en el magnífico edificio de ladrillo rojo donde la campione había establecido su sede. Maana, el barco del cielo, era un medio de transporte ideal, capaz de abrir una puerta en un lugar y salir por otra puerta, incluso en otro planeta, de una manera casi instantánea. La extraña construcción, mitad proa, mitad barco, era una especie de objeto de arte formado por dos arcos en oro esmaltados con azul. Flotando cerca de su arma/medio de transporte, Ishtar estaba nuevamente vestida como una diosa, es decir, un taparrabos blanco y la tela suficiente para ocultar su pecho. Si su ropa fuera minimalista, no se podría decir lo mismo de sus joyas. El oro brillaba en su tiara, en sus pulseras, en su cinturón y en sus piernas. La Señora del Cielo también brilló con muchas piedras preciosas. Colgando del más pequeño de los dos arcos de Maana, Ereshkigal miró hacia el suelo, 15 metros más abajo, mucho menos cómoda que su hermana. Como de costumbre, la reina del inframundo estaba vestida con una sencilla prenda negra de una sola pieza y una capa con brocado de seda escarlata. También tenía una tiara, casi idéntica a la de Ishtar, pero de color negro. Si bien habían aparecido sobre una plaza pavimentada, donde estaba expuesto un antiguo canon que data de las guerras napoleónicas, ninguno de los transeúntes levantó la cabeza para maravillarse de su presencia. Ishtar usó un Magecraft simple pero efectivo, un campo acotado que actuaba como un campo de invisibilidad alrededor de Maana. No solo los individuos comunes, sin resistencia a la magia, no podían verlos, sino que este mago también atenuaba en gran medida la curiosidad de los transeúntes que miraban en su dirección.
Nadie se sorprendería si una puerta se abriera sin ninguna razón o un objeto cayera al suelo. Obviamente, un Magecraft tan simplista no garantizaba una invisibilidad completa, al menos no para los Reyes Magos competentes o para los hechizos de detección y protección desplegados alrededor de la sede real del arsenal. Cuando aterrizaron frente a la puerta, se escuchó un aparejo desde el intercomunicador, luego una voz. Es un honor recibir una visita tan noble, estimado Ishtar, y estimado Ereshkigal. Sin embargo, nada ha sido preparado para recibirte. Es una pena, y te pido perdón, pero me temo que nos pillarás completamente desprevenidos. Ishtar sonrió con confianza a su hermana, ella parecía estar diciendo mira, no hay razón para entrar en pánico. La diosa de Venus rara vez se molestaba en ponerse en los zapatos de los demás, después de todo, siendo una diosa, dependía de los humanos doblegar a ella todos sus deseos. Mucho tímido, Ereshkigal había temido que los miembros del arsenal real los atacaran si llegaban inesperadamente. Ishtar se volvió hacia la pequeña cámara sobre el intercomunicador. Vinimos a conocer al rey diablo del Imperio Británico, el noble de Dios Speed Alexander Gascoigne, y esperábamos que hicieras tu debida diligencia para llevarnos a él porque su vida probablemente esté en peligro. Hubo silencio. Me temo que no puedo molestar a mi rey, él entretiene a algunos invitados. Uno de ellos es probablemente un agente de Sephar, dice Ereshkigal, molesto por toda esta canción y baile. La voz se detuvo de nuevo. Pero esta vez escucharon un ruido apenas audible de conversación que salía del intercomunicador. La situación obviamente causó un desacuerdo entre quienes los observaron. Finalmente, la voz se escuchó nuevamente. Perdona mi presentación tardía. Soy Siri Seman, un caballero al servicio del rey Alejandro. ¿Puedo preguntar cuáles son tus intenciones, divino Ishtar, divino Ereshkigal? ¿No es eso obvio? Sephar es nuestro enemigo. Estamos aquí para ayudarte, respondió la diosa sumeria del amor. Entra, por favor. Hubo un ruido eléctrico seguido de un clic y la enorme puerta de madera de la antigua fundición de armas se abrió automáticamente. Dado que la organización llamada Royal Arsenal se había mudado a la antigua fundición de armas, habían alterado profundamente la arquitectura interior. En particular, aprovecharon la altura del edificio para crear un nuevo nivel agregando un piso intermedio. Si las habitaciones inferiores servían como almacenamiento o espacio de trabajo, el piso estaba ocupado por las oficinas de los jefes del arsenal real. Siguiendo a Siri Seman, Ishtar y Ereshkigal llegaron a una gran habitación iluminada, por lo que había sido la parte superior de una de las vastas ventanas en forma de ojival que habían iluminado la fundición. Mientras una joven china servía 2 tazas de té a los invitados, el asistente de Alec Gascoigne se sentó detrás de su escritorio. Mientras Ereshkigal miraba a su alrededor, interesado en las bibliotecas, la mesa de trabajo e incluso la mesa de café frente a ella, Siri Seman sonrió. ¿Sabías que todos los muebles de esta habitación fueron hechos por el rey Alejandro? Mi rey se relaja trabajando la madera y tiene el nivel de un ebanista calificado. Ereshkigal también sonrió, siempre estuvo interesada en este tipo de detalles, prisionera de Kur, un lugar muy aburrido, durante varios milenios. Me relajo caminando por las montañas, mi hermana tiene por afición el corte de piedras preciosas y griega. Ishtar tenía una sonrisa perfectamente malvada que levantó un escalofrío en la espalda del caballero mientras hablaba, interrumpiendo a la reina del inframundo. Señor Seman, ¿podría ahorrarnos la pequeña charla? Tu rey es sin duda una persona interesante, pero no vine a hablar de sus pasatiempos. Lo has olvidado. Un siervo está aquí. Creemos que ahora está al servicio de Sephar. Hemos comunicado información sobre Sephar y los siervos a todas las asociaciones mágicas de este mundo. Así que debes entender que tu rey está en peligro y escuchando solo la bondad de nuestros corazones hemos venido a ayudarlo. ¿Puedes llevarnos a Alexander Gascoigne? Y si no pregunté de una manera lo suficientemente educada, ¿podría por favor llevarnos a Alexander Gascoigne? Siri Seman era la encarnación misma de la flema británica. Había escuchado con interés cortés y accedió lentamente. Entiendo, estimado Ishtar. Con mucho gusto te llevaría a mi rey, por desgracia, es imposible. Se volvió hacia la mujer china que estaba parada junto a la puerta. Señorita Cheung.
Una bola de cristal apareció en la mano de la joven, hizo un pase místico sobre la esfera que comenzó a irradiar una ominosa luz verde. Las escenas ahora aparecían en la superficie de cristal, pasillos iluminados por antorchas en los que avanzaban armaduras animadas, y una lucha feroz. Mi rey usó la autoridad de Minos para crear un laberinto en cuevas naturales, a 300 metros por debajo de Londres. El laberinto ha cerrado todas las salidas naturales. Solo podemos entrar usando magia de teletransportación. Después de que mi rey entró en el laberinto, usó un artefacto que prohibía este tipo de hechizo. Ahora nadie puede entrar o salir. Ishtar miró al segundo del rey Alec con incredulidad. ¿Quieres decir que se encerró en una jaula con un tigre y tiró la llave? La reina del cielo no agregó ese estúpido, pero pensó que era lo suficientemente fuerte como para que los presentes la escucharan de todos modos. Los regalos diplomáticos de Ishtar eran inigualables. El centro del laberinto tenía la forma de parecerse a una monumental sala del trono, con arcos góticos y columnas que sostenían un techo invertido en forma de barco. Armaduras de placas, pinturas y pancartas decoraban la habitación. Al final de una larga alfombra roja que conducía a la puerta principal, unos pocos pasos conducían a un trono. Aquí fue, por supuesto, donde se estableció el rey Alec. Pensativo miró la bola de cristal sostenida por uno de los ocultistas del arsenal real. No pudo evitar estar preocupado. ¿Quién era esa adolescente rubia? Llevaba un extraño traje de armadura que protegía sus caderas, sus antebrazos e incluso una especie de diadema como casco, pero no tiene protección en la parte superior de su pecho, o para sus piernas ampliamente visibles debajo de una falda de hendidura y cubiertas con medias altas. Ciertamente, era sexy, pero los campioni tenían algunas dudas sobre la efectividad de tal armadura. Sin embargo, a pesar de que su armadura no parecía ofrecer mucha protección, la belleza rubia empuñaba una pancarta adornada con una flor de lis como un virtuoso. La extraña arma irradiaba luz blanca y serena. Los golems de acero golpeados por el estándar de la adolescente rubia se redujeron rápidamente a chatarra. El nuevo aliado de Guinevere era algo que Alec Gascoigne no había podido prever, a pesar de toda su astucia, su prudencia y su preparación maníaca para el escenario más impredecible. Sin embargo, aún no le faltaban trucos, o incluso autoridades. Levantándose de su trono, dibujó un pentáculo en el suelo usando un frasco de su propia sangre como pintura. Acababa de levantarse cuando un teléfono con una escama de pintura verde comenzó a sonar junto al círculo de venganza. El teléfono que Sir Seman recogió era un viejo modelo militar, analógico, conectado al teléfono del Rey Diablo. Un medio de comunicación arcaico, sin duda, pero perfectamente funcional y, como todo lo que no utilizaba ninguna forma de electrónica, era particularmente resistente a las perturbaciones mágicas. Sí, mi rey, entiendo, sí, les preguntaré. Bajando el teléfono, el caballero británico se volvió hacia las dos hermanas divinas. Observaron apasionadamente el enfrentamiento entre el ciervo y el ejército golem. Al rey Alejandro le gustaría saber quién es este sirviente. Sin levantar la vista de la bola de cristal, Ishtar respondió con un nombre: Juana de Arco. Y Seman frunció el ceño, apenas ocultando el impacto de esta revelación. Como muchos ingleses, estaba firmemente convencido de que Francia era una provincia rebelde del Imperio Británico. 3. Y para él, Jeanne d'Arc fue una bruja que se atrevió a retrasar el destino manifiesto de su país. Ya veo. La bruja Jeanne d'Arc había estado luchando durante mucho tiempo y comenzaba a estar agotada. Incluso un ciervo superior no tenía energía infinita. Luchar en un laberinto que cambiaba constantemente y donde cada habitación estaba defendida por trampas no era nada fácil. Proteger a Guinevere era cada vez más difícil porque el ancestro divino también se estaba debilitando. Los dos reyes magos que habían quedado atrapados con ellos habían tenido aún menos suerte. Uno de ellos había sido asesinado por una trampa, mientras que el otro había sido atravesado por la espada de un golem. La niña vestida con los trapos de un vestido una vez espléndido tomó a Jeanne de la mano. La atrajo a la habitación que acababan de dejar. Aunque sorprendido, Ruler aceptó de buena gana. No iremos mucho más allá por ello, explicó la reina del ancestro divino. El rey Alejandro probablemente tiene un equipo de ocultistas que despiertan las trampas detrás de nosotros.
y el Rey Diablo nos mantendrá en círculos hasta que estemos completamente agotados. Eso no tomará mucho tiempo. Guinevere había pronunciado estas últimas palabras en un tono preocupado. De hecho, Jeanne se apoyó en su estandarte, sin aliento, y con la frente cubierta de sudor. Su armadura estaba abollada y los cortes sangrientos rasgaron los brazos y las piernas de la santa. Voy a convocar al Sangreal. Esta es nuestra última oportunidad. La bruja de Bretaña había hecho esa declaración con perfecta seriedad. Como parecía una niña de 12 años, esta expresión era confusa y muy linda. Aunque no entendía lo que la reina bruja quería hacer, Ruler le sonrió. Reina Guinevere, te protegeré pase lo que pase. La determinación de Jeanne fue transmitida a la reina bruja. Involuntariamente, este sonrió. Sí, su plan tenía que tener éxito. Normalmente, la energía contenida en el Santo Grial solo podía canalizarse a Excalibur y al rey que se manifiesta en el fin del mundo. Pero como la doncella del rey Arturo y el guardián de Sangreal, Guinevere podría aprovechar esa energía. Por supuesto, la reina bruja vio esto como un último recurso. Pero, tenía otra opción, dada la situación. Por supuesto, Guinevere no sabía que el rey Alec estaba espiando ninguna de sus acciones. De hecho, el noble de Dios Speed podría haber enviado un grupo de armaduras animadas para atacarlos. Pero, ¿por qué lo haría? Guinevere estaba siguiendo exactamente el guión que el Rey Diablo había escrito para ella. Alexander Gascoigne se inclinó hacia adelante para ver mejor lo que estaba sucediendo dentro de la bola de cristal colocada frente a su trono. El grial finalmente estaba a la mano. Guinevere tomó el medallón que colgaba de su cuello y se concentró. El laberinto estaba protegido por un artefacto que impedía la teletransportación. Sin embargo, el vínculo entre Guinevere y el grial era muy fuerte. Ella era la doncella del rey Delfín. Ella era la guardiana del Sangreal. El medallón que sostenía entre sus dedos simbolizaba esta función. Hubo una reacción. Apareció una forma borrosa, irradiando una energía blanca y muy pura. Lentamente, el grial se solidificó. Una taza estaba frente a Jeanne y Guinevere. Era una copa dorada muy hermosa de proporciones elegantes. Pero solo un gigante podría haber tomado este cáliz en sus manos. Era del tamaño de una urna grande en lugar de una taza para beber. La copa estaba llena. No era un líquido, sino más bien una energía mágica en una forma blanca y brillante. Esta copa nació del sacrificio de la diosa Madre Tierra Gwenwyfar. Desde entonces, varias otras diosas de la Madre Tierra han sido sacrificadas, rara vez voluntariamente. Sus energías habían sido absorbidas por el grial haciéndolo cada vez más poderoso. Era un instrumento destinado al rey Arturo, una fuente de energía que podía beber para hacerlo invencible y evitar la reedición de la tragedia de Camlan. La energía mágica almacenada era considerable, el equivalente a las reservas de varias decenas de campeones. La reina bruja y todas las encarnaciones anteriores de la diosa Gwenwyfar habían trabajado durante siglos para reunir tanto poder. Guinevere podría usar esta energía de varias maneras. Primero, podría traer de vuelta a la vida a una de las diosas de la Madre Tierra asesinada por el grial en forma de un ancestro divino. También podría canalizar este poder para amplificar su propia magia. Sin embargo, el rey brujo de Bretaña había desarrollado una gran confianza en su nuevo aliado desde que entraron en el laberinto. Y Guinevere elige darle a Ruler parte de la energía a su disposición. Obedeciendo un gesto de su mano, el grial se elevó para colocarse por encima de Ruler. Juana de Arco, yo, la reina Guinevere te da la bendición del Santo Grial. Que uses este poder para ejercer la justicia y proteger a los inocentes. El grial se inclinó y una gota luminosa fluyó de él para caer sobre Ruler. Hubo una explosión de luz y la Puselle se transformó brevemente en una silueta, como si estuviera esculpida en una luz brillante. Cuando el deslumbrante resplandor volvió a un nivel más soportable, Jeanne estaba arrodillada en oración. Todavía estaba rodeada por un aura lechosa. Su armadura era algo diferente. El diseño no se había cambiado, pero el metal ahora tenía un aspecto plateado y era más ornamentado. Normalmente de color gris oscuro, la ropa de Jeanne ahora era blanca. Su trenza estaba desatada y su cabello cubría su espalda hasta las caderas, como una capa de hilos dorados. En la superficie, Ishtar y Ereshkigal habían observado la transformación con una mezcla de admiración, inquietud y ansiedad.
Conocían a Jeanne d'Arc por haber conocido a otra versión de ella en Caldea. Ella había sido su senpai habiéndose unido a los sirvientes Fujimaru justo después de la singularidad de Orleans. Ambas diosas sabían que ella era una poderosa sierva, pero también uno amistoso. De hecho, Juana merecía su título de santa. Ella era el tipo de sierva que nunca habló de nada más que de justicia, personas inocentes que tendrían que proteger y quería salvar al mundo. Era imposible imaginarla defendiendo una mala causa. Bastaba con ver su devoción a la hora de defender a Guinevere para convencerse. Ruler no parecía ni controlado ni lavado de cerebro. Entonces, ¿por qué estaba luchando por Zefar? Ishtar se volvió hacia el caballero. Señor Iseman, trate de convencer al rey Alejandro de que baje el campo antiteletransportación por unos momentos. Por supuesto, la Señora del Cielo podría tratar de usar a Maana y forzar su camino hacia el laberinto. El barco del cielo era una construcción divina y un mero campo acotado ciertamente no podía evitar el funcionamiento de un artefacto divino, pero era un riesgo. El laberinto estaba situado muy por debajo de la superficie. Incluso un pequeño error de cálculo podría hacer que el barco del cielo se materialice en la roca. En un choque, la puerta principal de la sala del trono voló. Realmente no sorprendió al hombre sentado en el trono al otro lado de la habitación. Alexander Gascoigne se puso de pie y devolvió la bola de cristal a un ocultista, ya no lo necesitaba. Descendiendo de los pedestales frente a cada columna, docenas de golems que se asemejaban a la armadura del caballero convergieron hacia la puerta, pero un disco de luz pasó por la puerta rota antes de describir un vasto arco de círculo entre la armadura animada, golpeándolos y arrojándolos al suelo. El disco luego regresó a la mano de la mujer con armadura que había saltado a la sala del trono. De hecho, el disco era el estándar de Ruler. Acababa de desenvainar su espada y golpeó al golem que quería atacarla, cortándolos por la mitad en una impresionante demostración de destreza marcial. Metiendo su hoja, Jeanne d'Arc tomó su estandarte con ambas manos, haciéndolo girar. La bandera estaba rodeada por una luz blanca que parecía caer en escamas en el suelo. Ruler elevó Luminosité Eternelle al techo y la luz que rodeaba el estandarte se convirtió en un pilar deslumbrante antes de regresar al suelo en forma de lluvia de flechas de luz. El resultado fue una matanza. Algunos golems fueron destrozados. Otros fueron cortados por la mitad mientras se formaban cráteres en el suelo, y las columnas se derrumbaron en medio de una avalancha de rocas separadas de la bóveda. Muchos siervos habrían estado felices de tener un noble fantasma tan poderoso todavía. El gobernante no había pronunciado una sola palabra. Así que no era su noble fantasma. Mientras los ocultistas se retiraban alrededor del trono, aterrorizados por la manifestación del gobernante, el príncipe del relámpago negro sonrió mientras Jeanne caminaba hacia él. Todas las partes del laberinto quedaron atrapadas. La sala del trono no fue la excepción, todo lo contrario. El rey Alec esperaba ansiosamente a sus invitados y preparó una recepción para estar a la altura de sus expectativas. Siempre cuidaba de sus invitados. Siempre. Cuando Jeanne d'Arc fue más allá de cierto punto de la habitación, una de las autoridades del asesino de dioses se activó. Weird era un poder que Alec había usurpado al derrotar al demonio Behemoth. Podría usarlo para atacar a un oponente a 20 o 30 metros de distancia, pero fue un ataque lento, relativamente fácil de esquivar. El Rey Diablo lo usaba con mayor frecuencia como una trampa vinculada a un punto de paso en su laberinto. Sin haberse enfrentado nunca a Alexander Gascoigne, Ruler fue tomado por sorpresa cuando se formó una brecha negra justo a su lado. Incapaz de resistir la succión, fue levantada del suelo y tragada por la trampa de Campione. La reina Guinevere había asistido a toda la pelea. Ruler había luchado con talento y había demostrado ser muy digno de elogio, pero no fue un duelo y. Alec Gascoigne era simplemente demasiado astuto, demasiado cuidadoso, planeando cada paso antes de la pelea para atrapar a sus oponentes. Furiosa, la doncella del rey Delfín entró en la sala del trono y levantó la mano, aprovechando el grial con suficiente energía para crear un hechizo lo suficientemente poderoso como para matar a un dios hereje de un solo disparo. Una lanza púrpura de fuego salió de sus dedos, volando directamente hacia Alexander Gascoigne. Pero antes de que el ataque lo tocara, el campeón se convirtió en un rayo negro. Esquivando el ataque, reapareció al otro lado de su trono.
sonrió y se inclinó con galantería burlona. Reina Guinevere, gracias por acompañarnos en el baile. Te he esperado durante mucho tiempo, esperando la hora de mi venganza. ¿Venganza? Pero comenzaste esta guerra. Mataste a mi padre. Mataste a mis agentes, a mis colaboradores, a mis amigos. Estaban tratando de robar el Grial. Y yo, Guinevere, soy el guardián del Grial. Es mi deber. ¿Realmente crees que algún usurpador como tú merece esta copa sagrada? El dueño del Grial es el rey Delfín, no el hijo mezquino Campione. La bruja de Bretaña levantó la mano, creando varias lanzas de fuego púrpura que proyectó hacia Alec. Como la primera vez, el Godslayer se convirtió en un rayo negro, cambiando de lugar varias veces. A la velocidad de la luz, no era difícil esquivar cualquier ataque. En ese momento levantó la mano y comenzó un conjuro. Escúchame, hijas de la noche interminable, hijas de la tierra y de la sombra. Luchar contra el mal con el mal, apagar el crimen con el crimen, derramar sangre por sangre, noquear un diente por un diente, así comienza la venganza. Por la sangre de la madre asesinada, la muerte trágica niega todos los futuros intentos de piedad filial. Megara el demonio, Tisipone el vengador, Alecto el implacable, recuperar la maldición y ejecutar la venganza. 3 criaturas aparecieron junto al príncipe negro Alec, las furias juzgadoras. Aunque aterrorizada por su apariencia, Guinevere sacó aún más poder del cáliz dorado que flotaba detrás de ella para fortalecer su magia y preparar un hechizo aún más poderoso, vientos agudos, que dividieron el piso de la sala del trono con la facilidad de una guillotina en acción. Pero su cortador de viento de repente se dio la vuelta antes de siquiera tocar a Alexander Gascoigne, era uno de los poderes de los Eringes. Cuando estaban cerca de Alec, las deidades de la venganza podían devolver al remitente todos los ataques dirigidos contra los Campione. La reina de Bretaña tuvo el reflejo de crear varios escudos mágicos que se asemejaban a pentáculos translúcidos adornados con runas luminosas. Estas formidables defensas bloquearon la mayor parte de sus propios ataques. Pero Guinevere se desplomó en el suelo, herido y demasiado agotado para pararse. Mientras el ancestro divino lloraba de rabia, dolor y vergüenza por haber fracasado en su misión, Alexander Gascoigne tenía una sonrisa en su rostro. Jaque mate. 1. Hay una contradicción en el canon de Campione sobre la edad de Alexander Gascoigne. Este Godslayer se menciona por primera vez como el rey sabio de Gran Bretaña en el volumen 1 de la LN. En el volumen 2, se dice que es un Campione desde el siglo XII. Sin embargo, a partir del volumen 4, Alexander Gascoigne se considera considerablemente más joven, solo 28 años en 2014, y aparece con un apodo diferente, Black Prince Alec, y un comportamiento muy diferente, no un rey sabio, un ladrón. El autor probablemente cambió de opinión en el camino, sin corregir lo que ya había escrito. 2. En el mundo real, este edificio se transformó en un museo de artillería, cerrado en 2016. 3. El título de rey de Francia desaparece del título oficial de los reyes de Inglaterra justo después de la formación del Reino Unido en 1801.